algunos estaban de vacaciones, estaban viajando, otros están de vacaciones aquí en Santa Marta, que no se me van a acompañar el día de hoy. Bienvenidos una vez más. Así que, ¿qué tal si tenemos una palabra de oración antes de iniciar la enseñanza en esta mañana? Quiero hablar en esta mañana sobre el primer rey de Israel, ¿sí? El rey Saúl. Entonces quiero mencionar algunos aspectos de la vida del rey Saúl y en especial tocar el tema de la desobediencia del rey Saúl, relacionándolo con el arrepentimiento. Si quiero hacer una comparación entre un falso arrepentimiento y un arrepentimiento sincero, real. Entonces, si me pueden acompañar en oración, oramos para que Dios hable en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de sus palabras. Señor, gracias Dios mío por esta mañana, gracias Dios por el día de hoy y gracias por el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por habernos regalado Dios este día, Señor. Tu palabra dice que cada día tus misericordias son nuevas y queremos, Señor, que tú has sido un Dios misericordioso con nosotros, Padre. Nos has dado la oportunidad, oh Dios, de iniciar un nuevo año, de iniciar, oh Dios, un nuevo día, Señor. Caminando, Dios, contigo, Señor. Gracias, Dios. Pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y que Dios traiga consuelo, traiga exhortación para aquel que necesita ser exhortado, pero también ánimo, Dios, para aquel que necesita ser animado. Que tu palabra, Señor, sea, oh Dios, en esta mañana, Señor, edificándonos, Dios. Pero también que tu Santo Espíritu, Señor, sea colocando en nuestro corazón, Señor, esa actitud, oh Dios, de escuchar, Señor, de estar atento, oh Dios, a lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, una vez más te damos, Dios. Amén. Y amén. Como les decía, vamos a hablar sobre el rey Saúl. Y la historia del rey Saúl, podríamos decir que la historia del rey Saúl es la historia de un rebelde sin causa, porque es un hombre que el texto nos dice que al principio de su reinado tenía muchas cualidades, muchas habilidades, también muchos defectos, yo los voy a mencionar ahorita más adelante, pero que a causa de un problema en particular que tenía él, desobedeció a Dios, y como consecuencia de eso Dios le rechazó, Dios lo descalificó y Dios levantó otro nuevo rey, que fue el rey David, La historia del rey Saúl nos deja una serie de lecciones como hombres, como líderes y también como cristianos, como creyentes. Las escrituras nos hablan del rey Saúl como el primer rey de Israel, dando así inicio a la era de la monarquía entre el pueblo de Israel. Entendemos que antes del rey Saúl, el pueblo de Israel se gobernaba por medio de jueces, pero los jueces en ese tiempo no es juez como lo que nosotros hoy día conocemos como jueces. Los jueces eran líderes carismáticos que Dios levantaba en un momento en particular. Supongamos Sansón, fueron jueces de Israel. Dios los levantó, les dio liderazgo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo les controlaba, les guiaba, liberaba al pueblo de Israel de algunos enemigos, ¿sí? Y una vez más, cuando moría ese juez, entonces el pueblo de Israel una vez más desobedecía, una vez más caía en esclavitud de otros pueblos, y ese era más o menos el ciclo que ocurrió en jueces. El último juez registrado en la Biblia es Samuel, quien fue juez y también profeta. Ese mismo juez o ese mismo profeta fue el que ungió a Saúl como rey y también él ungió a David como rey. Entonces Saúl es muy importante porque fue el primer rey de Israel, el primer rey de Israel. El pasaje bíblico nos dice que Saúl era un joven atractivo. Miren cómo dice Primera de Samuel 9:2. El autor nos dice que él era joven, pero también se detiene y dice que era un joven hermoso, atractivo. Primera de Samuel 9:2 dice: tenía él, está hablando de Saúl,
un hijo, perdón, está hablando de Cis, el padre de Saúl. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces nos dice también algo de su físico. Era atractivo, pero también al parecer era muy alto. No sé cuánto medía porque el texto no lo dice, pero dice que sobrepasaba a todos los hombres de Israel. Era un hombre alto, ¿sí? Era un hombre atractivo, era un hombre alto, era joven, era un hombre valiente, nos lo dice en 1 Samuel 11, y que tenía ciertos dones de liderazgo. En términos humanos, podríamos decir que Saúl fue un buen rey, en términos humanos. ¿Por qué? Porque venció a algunos enemigos del pueblo de Israel, porque recuperó algunos terrenos, ¿sí?, que había perdido el pueblo de Israel en manos de otros pueblos. Pero cuando vemos la perspectiva de Dios sobre su gobierno, nuestra opinión sobre Saúl debe de cambiar, porque humanamente Saúl fue un buen rey, pero desde la perspectiva de Dios, Saúl fue un mal rey. Un mal rey. Y más adelante voy a explicar el por qué. Desde la perspectiva de Dios, Saúl fue un mal rey. Como rey fue ungido por el profeta y juez Samuel, el cual apreciaba mucho a Saúl. Sin embargo, las escrituras nos muestran que mínimo en 3 ocasiones el profeta Samuel reprocha y confronta a Saúl por su pecado. La primera ocasión ocurrió cuando él, por impaciente, se arrogó la función de sacerdote ofreciendo sacrificio él mismo. Eso lo vemos en 1 Samuel 13, del 7 al 10. La segunda ocasión es de la que yo quiero hablar en esta mañana: la desobediencia a la palabra de Dios frente a la batalla con los amalecitas. Y la tercera ocasión fue cuando ya Samuel estaba muerto, y al final del reino de Saúl, dice la Biblia que Saúl terminó consultando una adivina para poder hablar con Samuel, que había muerto. Y dice el texto bíblico, no me expliquen el cómo, pero dice el texto bíblico que Samuel regresó y le dijo, ¿sí?, no solamente le mostró su pecado, sino que le dijo que Dios lo iba a quitar de su reino. Y así ocurrió. Entonces las escrituras nos muestran el final de Saúl, un final bastante desastroso. Al final termina suicidándose en una batalla. Dice el texto bíblico, creo que con los filisteos, dice el texto bíblico que le dice a su escudero que lo asesine, que lo mate, pero el escudero no lo asesina, no lo mata, y él se tira sobre su espada. Es decir, termina suicidándose Saúl, un hombre que tenía todas las posibilidades de ser un buen rey, pero por situaciones de su corazón, ¿sí? Y más adelante quiero llamar la atención al punto en el cual quizás era la debilidad principal de Saúl. Por esa situación y por su pecado, Dios le descalifica. El texto también nos muestra algunos de sus defectos. Uno de ellos era la poca confianza en sí mismo. Capítulo 9, versículo 1. Miren cómo dice: cuando Samuel le dice que va a ser rey, es curioso porque la historia de Saúl nos dice que es un hombre que sale en busca de unas asnas y termina encontrando un reino. ¿Sí? Esa es la historia. Él sale en busca de unas asnas que se le perdieron a su papá y comienza a buscar las asnas y termina encontrando un reino. Y Samuel, ¿sí?, lo unge como rey. Y cuando Samuel le dice que él va a ser el rey, miren lo que le dice Saúl: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues tú me has dicho tal cosa? ¿Sí? Es decir, vemos a un hombre que uno de sus defectos era poca confianza en sí mismo. Y en el capítulo 10, versículo 22, una vez más,
vemos la misma situación. Dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había ocurrido allí aquel hombre. Están hablando de Saúl. Y respondió Jehová, está allí, escondido entre el bagaje. Cuando lo iban a nombrar rey en medio de todo el pueblo, ¿qué hizo Saúl? Estaba escondido. ¿Por qué? Porque no confiaba en lo que Dios podía hacer. Y podemos seguir leyendo, capítulo 15, versículo 17. Una vez más la misma situación. Capítulo 15, versículo 17 nos dice lo siguiente. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras ¿qué? Pequeño. ¿Sí? Aunque a tus propios ojos eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey de Israel. Entonces, uno de los defectos de este hombre era poca confianza en sí mismo. Y no solamente en sí mismo, en lo que Dios podía hacer a través de él. Poca confianza, pero no solamente poca confianza. Uno de los defectos de Saúl era también la impaciencia. Era un hombre impaciente. Capítulo 13 de Primera de Samuel, versículos 7 al 10. Miren cómo dice. Capítulo 13, versículos 7 al 10. Dice así. Dice así: algunos de los hebreos pasaron al Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba, se desordenaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Se desesperó. Era un hombre impaciente, y por eso Samuel le reprocha su pecado, ¿sí? Porque tomó el puesto de sacerdote, puesto que no le correspondía. Tuvo en poco la palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 11. Miren cómo dice, capítulo 15, versículo 11. Dice: me pesa haber hecho rey a Saúl. Está hablando Dios. Porque se ha apartado de mí. ¿Y qué? Y no ha cumplido mi palabra. Era un hombre que tuvo en poco la palabra de Dios. Versículo 19 del mismo capítulo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dice Samuel a Saúl. Versículo 23 del mismo capítulo. Al final dice: por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado, para que no seas rey. Samuel llegó aún a padecer problemas emocionales al final, cuando estaba ya más viejo. Dice capítulo 16 de Primera de Samuel que un espíritu de parte de Jehová llegaba y le atormentaba, y solamente la música que tocaba David lo calmaba o lo relajaba. Llegó a tener aún problemas emocionales, algunos problemas mentales. Su inseguridad se manifestó en celos contra David. Capítulo 18, versículos 6 al 11. Miren cómo dice capítulo 18, versículos 6 al 11. Dice: aconteció que cuando volvían, después de haber matado a David al filisteo, ¿sí?, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban lo siguiente. ¿Cómo cantaban? Saúl hirió a sus y David. Imagínense eso. Era el rey, ¿sí? Y no solo el rey. Dice el texto bíblico que era muy hermoso, era valiente. Pero cuando él comenzó a escuchar esas canciones y esa alabanza que cantaban las mujeres a David, miren lo que comenzó a suceder en Saúl. Saúl se enojó mucho
y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí miles. No le falta más que también le den el reino. ¿Sí? Es decir, era un hombre que su inseguridad lo llevó a sentir celos, pero no solamente llegó a sentir celos, sino que si seguimos leyendo todo el texto, nos damos cuenta que también intentó matarlo. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David por celos. Por celos. Sigamos leyendo, versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día David se ganó un enemigo sin buscarlo. ¿Sí? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y él deliraba en medio de la casa. Bueno, ahí no tiene mucho que ver con eso. Al final de esos días terminó entonces consultando una adivina con el fin de hablar con Samuel, el cual ya había muerto. Algo que claramente estaba prohibido en la ley de Dios y que como rey él sabía que estaba prohibido en medio del pueblo de Israel. En Levítico dice: no consultes a agoreros, adivinos, brujos. Y él, desobedeciendo la ley de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, él va y consulta una adivina para que trajera a Samuel de la muerte y poder consultarlo. Pero lo que quiero hoy conversar otra vez, tal vez hablar en esta mañana, es sobre la desobediencia de Saúl. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Capítulo 15, Primera de Samuel. Y quiero analizar junto con ustedes algunos aspectos importantes en esta narración. Es un capítulo largo, vamos a leerlo todo, pero vamos a irlo leyendo poco a poco. Capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice el texto así: un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalek, yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, y vacas, ovejas, camellos, asnos. ¿Por qué Dios le mandó eso? Ahorita no me pregunten eso. Así está en el texto bíblico y así ocurrió. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de Abim y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a quién? A Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era ¿qué? Vil y despreciable. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las indicaciones que le dieron? Unas indicaciones claras. ¿Sí? Fue una indicación clara. Saúl debía atacar a Amalek y matar a todos sus habitantes. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Atacó a Amalek, pero dejó vivo a Agag, el rey de Amalek, y tomaron lo mejor de los animales y destruyeron lo peor. Las vacas flacas esas, ¿sí? Lo peorcito, eso lo destruyeron. Eso sí, lo destruyeron. La lectura que hace Dios de la acción de Samuel queda registrada en el versículo 11. Versículo 11 dice: vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl,
porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. El pecado de Saúl tuvo su origen en su propio corazón. Versículo Santiago 1:13 al 14 dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. En el momento en que se apartó de Dios y comenzó a tener en poco la palabra de Dios. Cuando nos apartamos del verdadero Dios, comenzamos a buscar otros dioses a quien adorar y a quien obedecer. Cuando tenemos en poco la palabra de Dios, comenzamos a escuchar otras voces, otras indicaciones. Esto puede llegar aún a ocurrir de tal manera y puede llegar a ser aún tan sutil en nuestras vidas, así como lo fue en la vida de Saúl, que podemos llegar a creernos que estamos bien delante de Dios, pero la realidad es que estamos mal delante de Dios. Cuando Samuel confronta a Saúl, miren la respuesta que da Saúl. Dice así, versículo 12: madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha, ¿cómo dice el pasaje? Se ha erigido, levantado un monumento. Fíjense que está mostrando algo del corazón de Saúl. Saúl comenzó a exaltarse por sus logros, al punto en que se hizo un monumento. ¿Sí? Se hizo un monumento para que la gente lo adorara o lo venerara. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Qué era lo que creía Saúl? No, que realmente había cumplido. Fíjense lo que él dice. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. La realidad, ¿había cumplido la palabra de Dios? No. Es decir, el pecado puede llegar a ser tan sutil en el corazón del ser humano que puede llegarnos a hacer creer o hacernos creer que estamos bien delante de Dios, pero realmente no estamos bien delante de Dios. Saúl pensaba que había obedecido a Dios. Sigamos leyendo. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Preguntó entonces Samuel. De Amalek las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿qué? Lo destruimos, ¿sí? Cuando tenemos en poco la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios señaló a Saúl porque se había apartado de él y había tenido en poco la palabra de Dios. ¿Cuándo tenemos nosotros en poco la palabra de Dios? Cuando valoramos más nuestros propios criterios que los criterios de Dios. Proverbios 3:5, ¿sí? Dice que no seas sabio en tu propia opinión. Cuando conocemos la palabra de Dios y no la vivimos, tenemos en poco la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, pero no vives la palabra de Dios, tienes en poco la palabra de Dios. Cuando mantenemos una visión, ya le doy la palabra a mi hermano, cuando mantenemos una visión secular de la vida, cuando mantenemos una visión secular sobre la familia, cuando mantenemos una visión secular de la economía, cuando mantenemos una visión secular del matrimonio, cuando mantenemos una visión secular del trabajo, tenemos en poco la palabra de Dios. Usted trataba hacer la sutileza de la desobediencia, del pecado, todo el pecado. Santiago 4:17, y empezar a hacer lo bueno. Y no lo hace. Es pecado, dice el texto bíblico.
Cuando nuestra motivación para obedecer a Dios no es el amor, tenemos en poco la palabra de Dios. Juan 14:15 dice: si me amas, guardad. Significa que la verdadera obediencia debe ser resultado del amor a Dios, no del temor. La verdadera obediencia debe ser resultado del amor a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Saúl cuando fue señalado o cuando fue confrontado por su pecado? Versículo 13. Primero, afirmó que había cumplido la palabra de Dios, es decir, negación. ¿Negó? No, yo no he desobedecido. Yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Eso fue lo que él hizo. Versículo 13 dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí? Eso fue lo que él hizo. Desde la perspectiva de Saúl, él había obedecido a Dios. El pecado puede llegar a ser tan astuto en nuestras vidas que puede llegar a engañarnos y hacernos creer que estamos bien delante de Dios y no ser así. Hacernos creer que nuestra vida está bien, hacernos creer que nuestro matrimonio está bien, hacernos creer que estamos bien delante de Dios. Pero no es así. No es así. Nuestro criterio siempre está sujeto a equivocaciones. Necesitamos que Dios nos muestre nuestra realidad. Segundo, ¿cuál fue la reacción de Saúl cuando fue confrontado por el pecado? Primero, negó. Segundo, versículo 15 del mismo capítulo: de Amalek que las han traído. Es decir, ¿qué hizo? Buscó un chivo expiatorio. No fue mi culpa, fuera de ellos. ¿Sí? Fíjense cómo usa las palabras. Ellos la trajeron, pero en el momento de destruir, nosotros la destruimos. Ahí sí se incluyó él. Es decir, buscó un chivo expiatorio, culpó a otro. Dice: el pueblo perdonó. O sea, no fui yo, fue el pueblo. ¿Quién era el rey? Él. ¿Sí? Y más adelante le voy a explicar por qué terminó Saúl haciendo lo que el pueblo le decía. No reconoció su falta, más bien la minimizó. Minimizamos nuestro pecado cuando lo ocultamos. Minimizamos nuestro pecado cuando lo justificamos. Es decir, bueno, yo hice eso, pero fue porque, ¿sí? Cuando no reconocemos la gravedad de nuestro pecado, cuando culpamos a otro. Pequé, pero fue por culpa de él, porque no sé quién me tentó. ¿Sí? Cuando lo ignoramos. Versículo 20. ¿Cuál fue la reacción de Saúl cuando fue confrontado con su pecado? Versículo 20. Respondió a la defensiva. Versículo 20. Miren cómo dice el versículo 20. Al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Es decir, respondió a la defensiva. Después de que Samuel confronta a Saúl con su pecado y le muestra la gravedad del mismo, Saúl respondió que él sí había obedecido a Dios, es decir, negó la realidad de su pecado. Juan reconoce su pecado, pero después de escuchar la sentencia, después de escuchar las consecuencias. Versículo 23 al 24. Algunos comentaristas dicen que Saúl sí se arrepintió. Yo creo que no. Yo creo que él siente un dolor y un remordimiento cuando escucha las consecuencias de su pecado, pero realmente no creo que él se haya arrepentido. Versículo 23 al 24. Miren cómo dice. Versículo 23 al 24. Dice: como pecado de adivinación es la rebeldía, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado, para que no seas rey. Y ahí es donde Saúl responde: he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras. Es decir, cuando él escucha las consecuencias, es que él dice: sí, he pecado.
Eso no es realmente un arrepentimiento. Eso es remordimiento, dolor por las consecuencias y luego tratando de resarcir las cosas. Más que un arrepentimiento, lo que vemos en Saúl es un remordimiento al darse cuenta de las consecuencias de su pecado. Por último, lo que vemos y la respuesta que vemos en Saúl es que reconoce que hay un problema en él. Versículo 24, al final dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl reconoce que tiene un problema, el cual era la búsqueda de la aprobación de los demás. Y eso fue lo que lo llevó a desobedecer a Dios. Buscar la aprobación de los demás. Para Saúl fue más importante la aprobación del pueblo que la aprobación de Dios. Pero a pesar de que reconoció su problema, no se apartó de él. Versículo 30. Miren cómo dice el versículo 30. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Aunque reconoce que tiene un problema de que busca la aprobación de los demás, no se aleja de ese problema. Porque al final vuelve y le dice a Samuel: sí, pequeño, la embarré, pero no le digas a nadie. ¿Sí? Ahora que bajemos donde los ancianos, baja conmigo, para que ellos sigan honrándome, para que ellos me aprueben. ¿Sí? Es decir, para Saúl su imagen era más importante, su autoimagen.